¿Qué tal, amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa donde vamos a incursionar en el tema médico. Creo que es sumamente importante saber lo que se refiere a la salud de nuestros hijos, de los niños en general, y cómo prevenir algunas enfermedades cardíacas posteriormente. Tengo un pequeño texto aquí en que me basé para compartirles. Para prevenir las enfermedades cardiovasculares en la vida adulta, es necesario identificar y tratar lo antes posible la hipercolesterolemia en los niños y en los adolescentes. Por eso vamos a hablar de dislipidemias, que es lo que nos van a explicar nuestros invitados, el doctor César Antonio Directa Nájera y el doctor Armando Hernández Contreras. El doctor César Antonio Directa Nájera es químico farmacobiólogo por la Universidad Autónoma de Chiapas, doctor en biomedicina con especialización en inmunología por la Universidad de Guadalajara, investigador del Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, impartió cátedras e inmunobiología y seminarios de inmunología del cáncer en la Universidad de Guadalajara y Hospital Civil Nuevo. En 2013 trabajó en la industria farmacéutica en el área de control de calidad y desarrollo de fármacos hormonales, antibióticos y oncológicos. En el 2014 fue catedrático en la carrera de Medicina Humana en la Universidad del Sureste. Ha publicado en revistas médicas nacionales e internacionales sobre sus investigaciones y revisiones en el tema de enfermedades crónicas no transmisibles y es miembro del Consorcio de Instituciones Académicas y de Salud de México y Estados Unidos para el control transfronterizo e integral del dengue, chikungunya y Zika. Por su parte, nuestro otro invitado, el doctor Armando Hernández Contreras, es médico con especialidad en pediatría y medicina familiar. Es jefe del Departamento de Pediatría de la Clínica Hospital ISSSTE Comitán, Chiapas, y pediatra en el Hospital del Niño y la Mujer en Comitán. Es profesor de la licenciatura en Medicina en la Universidad del Sureste, jefe de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Niño y Adolescente ISSSTE Ecosur. Pues, doctores, qué gusto tenerlos en el programa. Pues el gusto, creo yo, es de nosotros y particularmente mío. Me da mucho gusto estar aquí y compartir algunas de la información que tenemos en nuestra región, que como vamos a ver, pues cada vez se hace más evidente a nivel mundial. Pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar en lo que tenemos aquí. Doctor Directa también. Igualmente el gusto es nuestro, ojalá podamos en este tiempo vertir un poquito de información que sea de utilidad para el público. Sí, efectivamente, esa es la intención, doctores, puesto que después hay ocasiones en que como papás no tenemos la información adecuada en precavernos de problemas posteriores para los hijos, ¿no? Que tienen que ver principalmente, lo sabemos, esa gran pandemia que es la diabetes en nuestro país y en muchos países, en el mundo en general, que tienen que ver por cuestiones genéticas y cuestiones de mala alimentación también. Pues si quiere, doctor Jorge Armando Hernández, coméntenos cuál ha sido su experiencia en el terreno de la clínica en la región. Pues ya aquí en la región de Comitán, como pediatra, ya tengo 38 años. Esa es de alguna manera la experiencia que he tenido, pero particularmente esa experiencia se había enfocado en enfermedades principalmente de tipo infeccioso. En nuestra región, bueno, pues las enfermedades infecciosas prácticamente es el pan nuestro de cada día. Y hubo una época, hace, le decía, 30 y tantos años, en donde lo que más predominaba era precisamente la desnutrición. Sigue siendo un problema de salud en nuestra región, pero empezó a aparecer algunos otros fenómenos nutricionales, entre ellos la obesidad. Y bueno, ya centrándome en este tema, para ser un poco más sintético, pues hace aproximadamente 7 años, 6 años y medio, platicando con algunos pediatras, hicimos el comentario que en ese momento sonó desafortunado en el sentido de que yo afirmaba, o suponía, más que afirmar, suponía
que muy probablemente las enfermedades como esta, la dislipidemia, la diabetes tipo adulto en los niños, ya estaban presentes en la etapa infantil y adolescente. En aquel entonces mis compañeros me decían, bueno, pues que eso no era así, que estas enfermedades son muy propias de los adultos y particularmente de los adultos mayores de 50 o 60 años. Tenían toda la razón, desde luego, pero mi argumentación en ese momento era que, tomando en consideración que México ocupaba el primer lugar en obesidad infantil y que esas enfermedades están asociadas a la obesidad, pues no sería raro encontrarnos, aunque ya poco a poco se iban presentando esas enfermedades. Como decía el doctor Directa, empezamos a explorar un poquito con la cosquillita aquella, con la espinita aquella de que me dijeron que, pues que no, que eso era de los adultos, y la sorpresa fue muy grande, ¿no? Fue muy grande porque nos encontramos en la clínica del ICE, que era donde yo tenía oportunidad de estudiar a mis pacientes, que estas enfermedades eran muchísimo más frecuentes de lo que suponíamos, de lo que yo en algún momento había pensado se había dado. Entonces, con esta información, hace aproximadamente 2 años y medio, platicando con el doctor Directa, pues él me ofreció la oportunidad de hacer una investigación un poco más profunda del tema, particularmente porque pues él es profesional en esa área, tiene los medios para hacerlo, y bueno, se podría hacer una investigación un poquito más completa. En investigación a eso se le llama más robusta, es decir, con metodologías más completas de las que yo había inicialmente puesto en práctica. Y bueno, como ya vamos a ver, pues nos encontramos con unas sorpresas aún más desagradables de las que habíamos visto en ese momento. Y puedo decir que a estas alturas, el día de hoy, la semana pasada, pues nos estamos encontrando que este fenómeno es más grave todavía de lo que hemos encontrado el año pasado. Es más grave todavía. Lo que sucede es que no lo buscamos. No estamos ahorita todavía nosotros preparados para buscar esas enfermedades de los adultos en los niños. Y además tenemos poca información en los niños. Hace 2 años en un congreso de químicos, pues presenté el tema, me invitaron a participar, presenté los resultados que en aquel entonces teníamos, y bueno, curiosamente me dijeron, la totalidad de los químicos que estaban presentes en ese momento, que nunca algún médico o un pediatra había solicitado estos estudios para los niños. Es decir, en la mente de nosotros, los médicos, los pediatras, no hay esa enfermedad en los niños. Esa es la razón por la que usted ahorita está mencionando que necesitamos detectarlo antes. Son enfermedades crónicas, son incurables, son evolutivas, día con día están dañando al organismo, y parte de lo más grave es que son asintomáticas. No sentimos absolutamente nada hasta cuando se presenta el desenlace final. Entonces, este es un recorrido así muy resumido de lo que hasta este momento hemos visto. No le muestro ahorita los resultados, más adelante lo vamos a comentar el doctor Directa y yo, pero lo que sí puedo adelantar en ese momento es que prácticamente todos los niños tienen algún problemita pequeño de estos, porque ahora ya no es solamente dislipidemias, que es un conjunto de enfermedades, sino es una asociación de enfermedades, y si no tiene una, tiene otra. Pero de todas maneras, todas están entremezcladas y todas interactúan negativamente en el enfermo. Unas más, otros menos. Y bueno, la primera evidencia para la mayoría de ellas es ver a un niño que tiene un peso mayor de lo esperado, que muchas veces no lo vemos, quiero aclarar. Estamos tan acostumbrados a ver a niños con sobrepeso que cuando nos encontramos con un niño delgado decimos, pobrecito, mira, no come. No, y cuando vemos el peso, tiene un peso normal, es un niño normal el peso. Pero ya nos acostumbramos a ver a un niño con sobrepeso. Les dejo ahorita la palabra para que sigamos más adelante con algún otro aporte que pueda ofrecer. Claro, gracias, doctor. Y sobre todo lo grave es que en esta situación de pandemia en que nos encontramos por el COVID-19, resulta que una de las poblaciones con mayor riesgo pues es la población diabética.
Y si eso se da en la población infantil, pues es grave. Está siendo demostrado que no únicamente la gente mayor diabética está padeciendo eso, sino en general quien puede padecer ese tipo de enfermedades, ¿no? Por eso nos resultó sumamente interesante localizar al doctor César Irecta para platicar con él, porque en Ecosur también se hace ese trabajo de investigación que nos permitirá ir conociendo mejor la situación e irle poniendo quizá revertir este problema que hemos experimentado en el país y en el mundo de falta de apoyo a toda la instalación de servicios médicos y de salud de nuestros países, ¿no, doctor? Adelante, por favor, doctor Irecta. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera recalcar que pues tuvimos la fortuna de hacer una vinculación muy fuerte en el caso del ISSSTE. El doctor Armando siempre ha sido un entusiasta de la investigación y estas pequeñas apreciaciones juegan un papel muy importante para nuevos hallazgos y descubrimientos. Como bien decía el doctor Armando Contreras, las dislipidemias no son reconocidas principalmente en la población infantil. Ahora, nos encontramos contra varios problemas en el momento del diagnóstico, dado que generalmente para uno solicitar este tipo de estudios en niños se basan en normas oficiales mexicanas, guías de prácticas clínicas, y muy curiosamente en el área de pediatría no existe una guía de práctica clínica donde se busque intencionadamente estos problemas en los niños y adolescentes. Por eso decía el doctor Contreras que es una enfermedad que hasta cierta manera era cuestionable que existiera en los niños. Lamentablemente hemos encontrado este padecimiento de una manera muy regular y todo partió de la premisa de que si hay niños con obesidad, debe haber niños ya con estos problemas. Entonces, la sorpresa ha sido muy grande. Hemos desarrollado una investigación en 2 estados, en Chiapas, principalmente que ha encabezado el doctor Armando Contreras, principalmente en la zona fronteriza, y en Tabasco, que también tenemos otro patrón de enfermedades diferentes, ¿no? Muchas cuestiones pues creemos que la población infantil es una edad muy importante porque son en ese momento donde las intervenciones pueden jugar un papel muy importante, ya sea inculcar hábitos alimenticios, promover hábitos saludables con actividad física. Entonces, es muy importante poder concentrar todos los esfuerzos y canalizar toda la información y conocimientos para poder atender esta población pediátrica, ¿no? Y evitar que sean futuros diabéticos, futuros hipertensos, futuros personas con sobrepeso y obesidad, y que hoy estamos viendo que cuestan mucho también para los sistemas de salud, tienen desenlaces fatales, y ahora en las cuestiones de la pandemia, pues también agrava la situación de estos enfermos. Para tener una idea de lo que estamos hablando y del universo de la población infantil, ¿qué porcentajes de niños presentan ya esta problemática y a qué se debe? Es decir, ¿puede ser genético o puede ser también por hábitos alimenticios? Doctor, ¿gusta responder? Adelante. Bien. Sí, el problema es grave. Ahorita le decía que dejaba para ese momento esa cerecita. Lo que hemos encontrado es que el 93% de la población infantil y adolescente tienen estos problemas. O sea, más del 10%, perdón, más del 90% tiene este problema. Apenas el 7% se salvan de las patologías que estuvimos buscando, de las alteraciones bioquímicas que se estaban estudiando. O sea, falta profundizar más y es muy probable que profundizando encontremos problemas más serios. Sí, el factor principal es los hábitos de vida que tenemos.
que nuestros hijos tienen, que nosotros les hemos dado a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque ellos no los adquirieron solos. Es todo un complejo social que está alrededor de este problema. La falta de ejercicio, el sedentarismo. Ahora los niños, no solamente porque les guste jugar la computadora o los videojuegos, sino porque nosotros se los imponemos para mantenerlos tranquilizados, quietos, que no se muevan, y para evitar que salgan a realizar actividades que creemos pueden ser riesgosas para ellos. Y luego la alimentación. O sea, la alimentación cada vez ha ido dejando atrás las costumbres anteriores de comer saludable. Ahora es mucho más fácil la comida rápida, y la comida rápida procesada, ultra procesada, como se le llama. Entonces, todo esto ha venido a contribuir a que el cuerpo se vaya acumulando en él todos estos nutrientes que deberían gastarse, que probablemente nosotros al comer un alimento saludable de todas maneras lo vamos a adquirir, lo vamos a consumir, pero si nosotros no gastamos, no utilizamos esos nutrientes, esas grasas, que es el caso de las dislipidemias es precisamente eso, el acúmulo dentro del organismo de grasas que normalmente tenemos en el cuerpo, pero no en cantidades tan elevadas como las que pueden causar daño. Entonces, las dislipidemias no es una enfermedad, son varias enfermedades. Entonces, sí, el 93% de la población encontrada tiene este tipo de problemas, y estoy refiriéndome a la población infantil y adolescente, porque continuando con la revisión, ya no dentro de este mismo trabajo, sino como parte del proceso de atención a esos pacientes y a su familia, pues nos encontramos que el 100% de las familias estas tienen problemas. El 100%, todas, ninguna se salva, ya sea que tengan sobrepeso y obesidad, o son diabéticos, o son hipertensos, o tienen dislipidemias, diferentes tipos de dislipidemias, todos. Es decir, que estamos viviendo en una sociedad en donde estas enfermedades, las enfermedades crónicas no transmisibles, están presentes, forman parte ya de nuestra vida. Hace algunos meses leía que el hombre, como nos tienen conceptualizados, está desapareciendo o ya se extinguió. Somos ya otra especie de seres humanos diferentes a los que existían hace 100 años. Ya somos diferentes. Y tal pareciera que poco a poco aquellos imágenes futuristas de ciencia ficción de que el hombre más adelante va a ser una combinación de biológico y tecnológico, va para allá, y las bases de ella precisamente están en esto, en el sedentarismo, en los hábitos dañinos que tenemos actualmente, como por ejemplo el caso de un paciente que para sobrevivir necesita de una diálisis hemática cotidianamente, o sea, tiene que vivir dependiente de un aparato, o que tenga que cambiar el corazón para poder sobrevivir, o un trasplante renal que no es fácil de conseguir, y por lo tanto la tecnología nos va a ayudar. Estamos migrando hacia otro fenómeno más complejo, que es, seguimos existiendo como tal, ya no tanto quizás regresar al pasado, pero como estamos ahorita, o nos convertimos en algo más, que no sé qué sea. Claro. Le dejo la palabra al doctor Directa, y a usted también, desde luego. Sí. Gracias, doctor. Sí, lo que yo estoy reflexionando en este momento es que de alguna manera estas medidas que parecieran paliativas y a las que no les hemos puesto tanta atención y que han derivado en decisiones del Congreso, como lo es no comida chatarra en las escuelas, el nuevo etiquetado en los productos para especificar el exceso de sodio, de azúcares, en fin, pues es porque la situación es sumamente grave. Nos acaba de dar estadísticas y pues sí, sin duda que tenemos que tener mayor conciencia de lo que comemos, y sobre todo no tener esa vida sedentaria que estamos teniendo y que estamos heredando a las nuevas generaciones, ¿no? Porque esa es la causa de este gran problema. Doctor César Directa,
Este, bueno, está en proceso de investigación y de checar porcentajes y todo eso que ya están casi demostrados, pero ¿cuál será el siguiente caso? ¿Cuál será la solución a todo esto? Porque supongo que la ciencia está al servicio de la solución de los problemas, ¿no? Así es. Sí, de hecho, estamos próximos a presentar los resultados en una revista médica. Pues son bastante alarmantes, justamente. Y para hablar un poquito de los resultados, quisiera irme a la definición de la parte de dislipidemias. Se conoce como dislipidemias a todas aquellas alteraciones en los niveles de lípidos séricos que nosotros tenemos por muchos procesos fisiológicos. Los más conocidos son el triglicéridos, colesterol. Dentro de la gama de colesterol hay varios, el bueno, que se le conoce como el HDL, los de baja densidad, que se conocen como malos, son los LDLs y de ahí hay otras subpartículas de muy baja densidad, entre otros. Bueno, efectivamente, tal como lo dice el doctor Contreras, encontramos prevalencias muy grandes y principalmente deficiencias del colesterol bueno, que son niveles bajos de HDL. Y esto habla mucho de faltas, déficit en poder incorporar a la dieta estos ácidos grasos de alta densidad que tienen efecto protector. Ahora, a partir y a raíz de estos trabajos de investigación, la siguiente pregunta fue, ¿y qué hacemos con esta población? 93% de niños necesitan atención. Y como dice el doctor Contreras, el 100% de la familia. Porque también hay que aclarar que hay muy poca información de dislipidemias. A nivel federal no existe una estadística. ¿Por qué? Como lo había dicho, como no hay guías de prácticas clínicas para que se realicen estos estudios a los niños, pues no hay más que investigaciones como esta que demuestran que la problemática existe y que debería incorporarse un esquema normalizado, estandarizado en todos los hospitales, clínicas, para el cribado universal y búsqueda de dislipidemias en niños, porque pues, está la problemática. Bueno, entonces, lo que hemos platicado y hemos hecho con el doctor Contreras es rodearnos de personas de diferentes ámbitos, porque la intervención no solo es médica, tiene que ser desde diferentes puntos de vista. Tiene que haber educación, tiene que haber incluso apoyo psicológico, debe haber un tratamiento médico. Entonces, creamos un equipo multidisciplinario con el que estuvimos trabajando el año pasado y tratando de trabajar esquemas para la atención familiar, porque la atención no solo es del niño, la atención debe ser familiar. Eh, porque sobre todo la principal diana en estas personas es cambiar esos hábitos alimenticios que a veces es muy difícil de hacerlo, están tan arraigados en nosotros que tiene que hacerse no solo a nivel de individuos, sino a nivel de la familia, ¿no? Habían casos, por ejemplo, mucho gusto, incluso ante la problemática, cambiar muchos de los estilos de vida. Había un caso muy particular de una de las enfermeras que trabajaba en la unidad de investigación y que su esposo trabajaba en una refresquería y ella decía, duermo con el enemigo, ¿no? Pero ella, a partir de las investigaciones, trató de cambiar los hábitos familiares, tuvo muy buenos resultados y eso mismo tratamos de implementar en los pacientes con un grupo multidisciplinario donde hubo trabajo de psicólogos, nutriólogos, y otras disciplinas en esta parte.
Entonces, está el doctor Contreras, incluso trabajó en un programa de salud que se implementa o que se está implementando en la clínica, que fue evaluado a nivel nacional y bueno, el programa fue aprobado sobre todo para la atención y búsqueda de estos pacientes con estas características y la atención familiar. Entonces, estamos trabajando en ello, hemos tenido diferentes reuniones con el sector salud. En Tabasco, justamente estuvimos dando los resultados de los niños tabasqueños en una reunión eh, con el doctor pues, Hugo López-Gatell. Y bueno, espero que también eso haya contribuido a que la normatividad, al menos ya no se venden dulces a los menores de edad en Tabasco, ¿no? Entonces, esa es también nuestra parte de granito en la parte de investigación, poder dar evidencia suficiente para que pueda tener un impacto en los sistemas de salud y en las políticas públicas en salud. Claro. Pero sin duda, doctores, que la solución está en la casa, ¿no? Es decir, evito llevar los refrescos embotellados, evito llevar los embutidos, esos jamones, todas estas cosas que uno consume regularmente sin tener conciencia de ello, el exceso de carbohidratos, todo eso, ¿no? Y mi pregunta es, detrás de eso están los intereses también de las grandes empresas que lucran con este exceso de productos que resultan, a final de cuentas, dañinos para la salud. Mi apreciación es que sí. O sea, a mí me parece que es evidente. Si yo me dedico a producir calzado, pues me interesa vender mi calzado. Entonces, todas esas empresas que producen esos alimentos ultraprocesados, particularmente los que tienen exceso de calorías, pues me interesa promoverlos, me interesa que se vendan. Y yo creo que lo más evidente de esta situación es el hecho de que después de estos cambios que se hicieron a nivel del Congreso Nacional, pues muchas empresas empezaron a protestar por lo que ahora se consideraban era un ataque directo hacia ellos, ¿no? Y bueno, los argumentos prácticamente no existieron en el sentido de decir, bueno, es que mis alimentos sí son nutritivos. No, los argumentos eran, se nos van a venir abajo las ventas, ¿cómo es posible que le pongan ahora esas etiquetas a estos productos? Ya no vamos a vender como antes. Entonces, ellos saben lo que están produciendo. Por ahí, hace como 2 meses, quizás menos, salió en la revista del consumidor muchos de estos productos que ni siquiera tienen lo que promueven, ni tienen leche. El caso de los quesos, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí, sí. que a todos nos sorprendimos porque la declaración, por ejemplo, del director del Profeco fue que, pues, que no cumplían con la normatividad y que había habido un enorme descuido, sin duda que ha sido un descuido de 20, 30, 40 años en ofrecernos en el mercado estos productos que han hecho tanto daño a la salud, sin duda, ¿no? Pero ¿cuál es entonces es que a mí me parece muy interesante el hecho de que a nivel regional se esté trabajando, se estén haciendo esos proyectos. Me queda clarísimo que no es un asunto nada más médico, sino es un asunto del psicólogo y de toda la gente que tendrá que colaborar con las familias, con los niños, en las escuelas, crear conciencia de una mejor alimentación. Pero a nivel nacional hay políticas públicas en ese sentido. A la Secretaría de Salud le correspondería, porque hemos visto, y tenemos que ser sinceros, muchos programas en que cuida tu salud y ve esto, pero pues son carteles que ponen y cosas que no tienen impacto en la conciencia de uno, ¿no? Para cambiar los hábitos. ¿Qué tanto haría falta en el sector salud si le corresponde esto para revertirlo? Yo creo que hay que hacer cambios de fondo, hay muchas políticas que faltan. Incluso yo cuestiono un poco qué tanto de utilidad va a ser esto del etiquetado, el nuevo etiquetado. Obviamente da muchas más
pautas para conocer un poco mejor el contenido energético de los productos, pero en el caso del etiquetado en el tabaco, pues muchas personas incluso la ignoran, a pesar de tener imágenes muy explícitas. Yo creo que hay que trabajar más de fondo en la educación y sobre todo en la edad infantil. No es que las generaciones que están en este momento viviéndolo, eh, es un poco más complicado trabajar en el nivel educativo, pero los niños son una esponja fresca para moldear y puedan tomar decisiones prontas, efectivas, como futuros adultos. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho a nivel educativo, en un programa escolar que incluya mucho relacionado con temas respecto a la salud. La mejor medicina es prevenirlos, que evitar complicaciones a edades tempranas, pero también hacen falta algunas otras cuestiones. Por ejemplo, incluir agua potable, simplemente tener bebederos de aguas en las escuelas o a disponibilidad incluso a las casas. Yo creo que eso disminuiría mucho el consumo de, de refrescos, ¿no? E incluso podría promover el consumo de agua, que además es muy benéfica en muchos puntos, no solo para evitar problemas metabólicos, sino también renales. Bueno, entonces hay otras cosas que deben de reforzarse, la producción local de alimentos, eh, no sé, hay algunas cuestiones que deben de analizarse y promover. Sin duda, el consumo de frutas y verduras tiene que ser más accesible. Ahora resulta que las dietas vegetarianas son muy caras, en comparación de comprar comida chatarra. Entonces, todas esas cuestiones deben de ayudar a facilitar a que el consumo sea importante y cotidiano en las personas. Por otro lado, la actividad física debería de incorporarse mucho más constantemente. He platicado con algunos profesores, incluso de educación física, y dicen que se da una vez por semana a los niños. Es un tiempo muy, muy pequeño para lo que deberían de estar, la actividad física deben estar haciendo los niños. Entonces, creo que debería ser todos los días la actividad física, o al menos 3 veces a la semana. Nosotros que estamos trabajando, no hay, trabajamos los investigadores de una forma muy sedentaria en muchas ocasiones, y no hay una forma de promover esta actividad física en estas personas. Otros países como Japón tienen un modelo donde los oficinistas a una media hora hacen meditación, manejan el estrés o incluso hacen actividades físicas. Entonces, toda esa promoción debería de tomarse en serio en las políticas, porque tenemos un problema muy grande en el país. Entonces, desde nivel educativo, en los niños, desde proporcionar, facilitar el acceso a agua potable, a alimentos saludables, llámese frutas y verduras, abaratar esos precios para que sea consumible, tratar de restringir la distribución y la compra de ultraprocesados, y también, por otra parte, pues promover fuertemente el consumo a nivel regional de muchos alimentos que son altamente benéficos. Claro. Doctor Hernández Contreras, antes, yo recuerdo, hace 15, 20 años, se comentaba que el niño de la ciudad estaba encerrado en el departamento, estaba pegado a la televisión haciendo su tarea, no podía salir por los riesgos que hay a caminar, a jugar, y era sedentario, ¿no? Mi pregunta es, con la experiencia que usted tiene, ¿los niños en la región rural tienen este problema tan grave como lo era antes, privativo del niño de la ciudad? No tengo información respecto a cómo se encontraban anteriormente, Claro.
pero ahora sí estamos encontrando ese problema en la población rural. Con los resultados que tenemos, el ISSSTE es, aunque está limitado a los derechohabientes que son trabajadores al servicio del Estado, y eso les da una situación económica mucho mejor que la del resto de la población, pero tenemos población no solamente rural, sino también de origen indígena. Tenemos tojolabales en esta zona. Y hemos encontrado que también en ellos existen ese tipo de problemas. Quizás no en la misma proporción que en la población urbana, pero también tienen estos problemas. Por eso es que los relacionamos no tanto con la actividad, perdón, no solamente con la falta de actividad, sino también por lo que están consumiendo. Como decía el doctor Irecta, si no tienen disponibilidad de agua potable y nosotros constantemente les estamos diciendo que el agua que tienen ahí no es útil para beber, pues van a recurrir a un agua procesada, edulcorada, con un sabor que para mi gusto es bastante sabroso. A mí me gustan esos, una marca en especial. Bueno, pues lo van a consumir y va a ser más barato que comprar un litro de agua simple, ¿sí? Lo tienen a su disponibilidad. Lo puede decir porque aquí no hay censura, puede decir que la Coca-Cola le gusta mucho. Es que por Dios, ¿quién puede evitárselo en realidad? Y es algo tan que se vuelve hábito. Uno intenta una temporada dejar de tomar ni light ni nada, sí, y luego sí, vuelve uno a caer, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que alguien a casa lo lleva, ¿no? Si los papás llegamos y vemos que el camioncito de la calle de negocio de refrescos dice: aproveche la gran promoción, llévese 4 jumbos de este tamaño por 40 pesos, y uno dice, pues sí, voy a aprovechar, ¿no? Y luego sí, en casa uno no tiene esa conciencia de que está consumiendo algo bastante dañino para la salud, ¿no? Es que sí, en verdad, no es culpa de los niños, es culpa de los hábitos de los papás, de los abuelos, como usted dice, y sí, sumamente complicado. Pero yo creo que algo hay que hacer. Hay que comentar también el hecho de que hay muchos niños y jóvenes que ya tienen mucha conciencia de esto, ¿no? Y dicen, no, yo quiero agua. No, yo soy vegetariano. Yo hasta sorprende, y digo, a mí me tocó el caso de ver a alguien, a una niña que estaba negada a comer carne en el proceso, en la etapa de crecimiento, ¿no? Y que decía, no, yo soy vegetariana a los 7, 8 años, y uno, a mí me parecía inconcebible, decía, no es posible, ¿no? Pero sí empieza a haber mucho más esta conciencia, pero no es generalizada. Sí tiene que ver mucho con la educación, coincidimos en eso, sin duda. Bueno, pues, sí, ¿qué nos queda a futuro? Nos ponemos apocalípticos y como dice el doctor Hernández Contreras, vamos a ser estos hombres biónicos, mitad seres humanos y mitad máquinas, ya con toda esta situación que es tan grave. Y sobre todo que no tenemos conciencia de la riqueza, de la gran fortuna que significa la vida y la salud, por supuesto, ¿no? Sí. Hoy me entero, pues bueno, fue una persona que en su momento para mí lo consideré un ejemplo a seguir hasta cierta edad. Hoy me entero que fallece Diego Armando Maradona, entonces, pues es un fenómeno, o fue un fenómeno deportivo a nivel mundial, que ahora, al perder la vida, habría que cuestionarnos por qué. ¿Por qué una persona de ese tipo llegó a esta situación? Muchos van a decir, bueno, es que tuvo muchos excesos. No estamos hablando para nada de las adicciones ilegales, no hemos tocado ese tema. Pero lo que sí recuerdo es que, por ejemplo, cuando se toma un vaso con algún licor, casi siempre va acompañada de botanas de este tipo, va acompañada del cigarrito y desde luego el sedentarismo del momento y del día anterior. Hace algunos años, aproximadamente 2 años, en una difusora de aquí de Comitán, estaban comentando los conductores del programa y hablaban de su época de ellos, parece que fueron contemporáneos en la escuela, porque decía uno de ellos, ¿te acuerdas de cuáles eran las botanas que consumíamos en tu casa cuando íbamos a estudiar? Y decía, no, pues sí, tu mamá nos traía unas tostaditas
con frijol y quesito y nuestra agua de limón. Eso eran nuestras botanas de aquel entonces. Y ahora, no, pues ahora los muchachos se reúnen y dicen, yo llevo la coca, yo llevo tal refresco, yo llevo los chetos, yo llevo las sabritas, los chicharrones. Algunos se avientan y dicen, yo voy a llevar es decir, cambió el estilo de... ¿Cómo los vamos a retomar? Es bastante difícil. Yo creo que es bastante difícil para todos, ¿eh? No quiero nada más exagerar y diciendo que los de allá y los de acá no. No, dentro de nuestras casas también enfrentarnos a un problema así es difícil. Es muy difícil. Y sí, es cierto, a mí me ha tocado decir o encontrar niños que dicen, sí, te digo, papá, te digo que no traigas la Coca-Cola, o se voltean y me dicen, pero mi papá es el que trae la Coca-Cola. Es decir, somos nosotros. Es todo el contexto, es educativo, es lo que hemos aprendido. Les dejo las palabras a ustedes. Sí, me quedé pensando, doctores, en el hecho de que con todas las transformaciones que estamos experimentando, igual ya no consumimos la televisión abierta y la televisión privada, ¿no? Y entonces también la publicidad también yo creo que va a reducir un poquito el impacto que pueda tener en la conciencia de los consumidores excesivos que somos, ¿no? Doctor César Irecta, quería comentarnos algo. Sí, claro. Yo creo que el panorama apocalíptico ya nos pegó, en el sentido de que ya somos el primer lugar a nivel mundial de problemas metabólicos infantiles, como la obesidad, el segundo en obesidad en adultos. No es para nada extraño encontrar diabéticos en las familias. Entonces, la bomba ya pegó y desde hace tiempo. El problema es que tendemos a normalizar esta cuestión y tratamos como humanos de adaptarnos a estos nuevos procesos. Es evidente y muy cercano de que vamos a encontrar familiares ya con un problema, a quienes ya les dio un infarto, a quienes tienen triglicéridos altos, a quienes es diabéticos, a quienes ya les dio cáncer, y muchas veces todas estas se traducen en una forma o un estilo de vida que hemos estado llevando. Entonces, el panorama es catastrófico, ya ha sido catastrófico, desde este momento es catastrófico. Lo que sí es, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Ahora, es por eso el especial interés de poner esta semillita en la población infantil, trabajar en ella. Entonces, el área de pediatría, todas las cuestiones educativas en niños, en adolescentes, van a jugar un papel muy importante para tratar de recomponer, tener una mejor calidad de vida en un futuro cercano. Ahora, tampoco se trata el educar no quiere decir satanizar. Yo creo que todas estas bebidas, pues a nivel mundial se consumen, pero todos tenemos diferente capacidad y carga de enfermedad. ¿Qué es malo? El exceso, el abuso. Yo podría decir, por ejemplo, el doctor Contreras come muy bien, pero hace también mucho ejercicio y es una persona muy saludable. Entonces, ¿qué se traduce? Que es consciente que cuando se deslinda o come de más, pues tiene que reponerlo con actividad física. Entonces, nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio, pero para encontrar ese equilibrio debemos de tener acceso. ¿Sí? Acceso a frutas, a verduras, alimentación, pero también a actividad física. En muchas, por ejemplo, mejorar las condiciones de seguridad puede jugar un papel importante para que la gente salga más a los parques, a hacer ejercicio y actividad física. Si yo no, a mí en la infancia me dejaban pues hacer deporte en la calle con mis familiares porque era seguro. Ahora es difícil poder tener ese tipo de actividad justamente por la seguridad. Entonces son varias cuestiones que están de la mano y que tiene que jugar una red importante para que el bienestar se dé en temas de salud física, pero también salud mental. Entonces, pues bueno, creo que es importante que empecemos a trabajar en las nuevas generaciones y que estemos buscando las mejores condiciones para que ellos crezcan. Yo creo que eso podría ser una parte importante del legado que podríamos dejar.
Claro, y la información, la educación en la escuela desde muy temprano momento para todo esto. Pero sin duda, seamos optimistas. Yo quiero agradecerles muchísimo lo que nos han compartido, el trabajo de investigación y esos 38 años de atender a la niñez y a la salud, doctor. Muchísimas gracias. Siempre reconocemos la labor de los médicos, sobre todo ahora y todo el sector salud, pero por supuesto, lo que nos atendieron nosotros de niños y lo que atendieron a nuestros hijos, y qué maravilla, qué oportunidad de usted también de hacer y realizar este trabajo. Muchas gracias en nombre de mucha gente, sin duda. Y gracias, doctor César Directa, también por los trabajos de investigación que ayudan a organizar y a darle cierta metodología para procesar esta información que de otra manera pues se quedaría guardada en la experiencia de los consultorios y de las clínicas nada más, ¿no? Pues, gracias a usted por la oportunidad de ponernos en contacto con usted y con el resto de su auditorio y de sus lectores de la revista tan importante que es esta de Entre Tejas, muy bonita. Gracias, doctor. Le mando un fuerte abrazo también, doctor César Directa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Contribuyamos a una buena nutrición también entre nuestros amigos, vecinos, familiares. Y eso es realmente una misión importante que tenemos que hacer. No dejemos que la pandemia y los grandes problemas se nos vengan encima y la catástrofe ya sea incorregible. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego, doctores, que estén bien. Qué amables. Muchas gracias y un gusto haber estado acá. Igualmente.